Hola, queridos estudiantes de octavo básico, soy su profesora Valesca Verdugo. Voy en esta clase explicar la relación que existe entre la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Y en esta clase nos va a acompañar un amiguito que está aquí. Así es que no voy a estar sola en esta explicación. Entonces, vamos a partir con la clase recordando algunas cosas básicas. Por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, tenemos que tener claro a qué nos referimos. Bueno, nos referimos en este caso a el ritmo cardíaco, y el ritmo cardíaco nos permite saber la frecuencia, perdón, la cantidad de latidos por unidad de tiempo. Es decir, podemos saber eh, cómo es el ritmo cardíaco midiendo los latidos, ¿cierto? Los latidos que ocurren en un minuto, y con la ayuda de un cronómetro, ¿cierto? Con un reloj, nos tomamos el pulso, ya sea en la zona que elijamos. Por ejemplo, la más fácil es en la zona de la muñeca, ¿cierto? Uno busca dónde está la arteria radial, ¿cierto? La arteria que está cerca de esta parte, y es la que va a medir nos va a poder permitir medir el pulso, las pulsaciones del bombeo de la sangre que va pasando por esta arteria. Esas pulsaciones nosotros podemos registrarlas, contar el intervalo que hay entre una pulsación y otra. Entonces, podemos tomar en un minuto cuántas pulsaciones, y podemos trasladarlo, ¿cierto?, a decir que son los latidos cardíacos. Ojo con esa instrucción, porque la actividad que ustedes tienen que realizar hay que hacerlo de esa forma. Ahora, la frecuencia respiratoria también la podemos medir. Hay valores, ¿cierto?, que están especificados según la edad del individuo. La frecuencia respiratoria tiene relación con la inspiración y la expiración. Y también se toma el intervalo que ocurre entre una inspiración y la siguiente inspiración. Se puede tomar el tiempo que se distancia una inspiración de otra con un cronómetro. Una inspiración, botamos el aire de expiración, y cuando viene la segunda inspiración, ahí tomamos el tiempo. Y se ha establecido, ¿cierto?, una normativa, cuáles son los rangos normales, es decir, cuando el individuo está en un estado sano y está en reposo, porque ojo con eso, cuando la actividad física, ya sea o por una situación estresante o por una enfermedad, estas dos partes fisiológicas, el ritmo cardíaco y la respiración, se ven alteradas, ¿ya? Entonces hay valores en los cuales debemos establecer lo normal, y eso le llamamos a estado de reposo, o cuando la persona está sana. Y cualquier alteración va a generar problemas, y lo que esté bajo ese rango normal también va a generar problemas. No quiero entrar en tanto detalle, solamente yo aquí marqué, por ejemplo, en el rango de edad en el cual ustedes se encuentran. Si ustedes registran sus respiraciones por minuto, deberían estar entre las 14 y las 20. Esto es en reposo. Si ustedes se ven sometidos a una situación estresante, o por ejemplo, un incremento de la actividad física, debería observar, la lógica nos hace pensar que esto debería ser mayor. Entonces, ahí los médicos, ¿cierto?, el personal de salud puede determinar si la frecuencia está alterada, ya sea sobre o bajo eso, y bueno, se van a tomar las medidas necesarias para solucionar eso. Y aquí hay unos datos, ¿cierto?, de qué son lo que los especialistas, ¿cierto?, pueden determinar como lo que genera problemas, ¿cierto?
y le dan nombres a esas distintas condiciones cuando la frecuencia respiratoria es sobre, en este caso las 20 respiraciones por minuto, a eso se le llama taquipnea. Cuando están en el flujo normal, en las respiraciones normales, eso se le llama eupnea. Cuando la frecuencia respiratoria es muy baja, menos de 12 respiraciones por minuto, a eso le llamamos bradipnea. ¿Qué pasa cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria? Una disminución, hablamos de bradipnea, pero hay situaciones donde la ventilación no se está logrando, hay un cese del flujo del aire, y entre 20 segundos, ¿cierto?, que no se registra ninguna inspiración o expiración, a eso le llamamos apnea. Y claramente esas situaciones involucran que haya que ventilar en forma artificial a la persona, porque si no va a perder la entrada de oxígeno y puede llevar a la pérdida de conciencia y finalmente llevarla a la muerte. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿cómo hacemos esta relación? Bueno, cuando se mide, por ejemplo, la inspiración, cuando una persona está inspirando y esta persona, por ejemplo, está conectada con un aparato que se llama electrocardiograma, el electrocardiograma nos permite registrar la actividad eléctrica del corazón. Cuando la persona inspira, la actividad cardíaca se ve aumentada, que es lo que registra, ¿cierto? Esto que está acá, estas ondas están acá, y cuando la persona inspira, hay un incremento en la frecuencia cardíaca. Entonces, en los pics que se observan acá, entre uno y otro, tienen una distancia que es menor entre ellos, pero fíjese lo que ocurre acá. En esta situación se le pide a la persona que expire y la distancia entre los distintos pics es mayor. Eso me está indicando que la frecuencia es más baja. Es decir, hay una especie de relajamiento de los músculos. Recordar que el corazón es un músculo. Cuando botamos el aire, la actividad cardíaca también se ve, ¿cómo se llama?, más mermada, disminuye su actividad. Y les decía que, ¿cómo medimos esto? Bueno, con un electrocardiograma. Ahí está el asterisco, las siglas, lo que significan electrocardiograma, que es un aparato, ¿cierto?, que mide la actividad eléctrica del corazón. Y ya les conté qué pasa cuando hay inspiración y expiración. Aquí lo vemos con más detalle, que la frecuencia, la distancia entre los pics es menor. Eso significa que la frecuencia aumenta. En cambio, la expiración, la distancia es aún mayor. Ahora, esta tabla que está acá está muy relacionada con la actividad que tienen que hacer. Acá se sometió a actividad física a 10 estudiantes, pero antes de someterlo a la actividad física, el profesor les pidió que midieran su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria. ¿Cómo? Midiendo sus pulsaciones, ¿cierto? Lo que les decía, y la tomaban en un minuto, y el estudiante 1 registró 88 pulsaciones en un minuto. Cuando le pidió que registrara su frecuencia respiratoria, eran 20 ciclos respiratorios. El estudiante 2, 80 y 20, 72, 12, el tercero, el cuarto, 88, 20, y así hasta el 10º estudiante. Luego los sometió a una prueba física, aquí hicieron planchas, un ejercicio aeróbico, es decir, que hay un gasto de energía y también un gasto de oxígeno, y les pidió que midieran su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria cada uno. Y el estudiante 1 vio incrementada su frecuencia cardíaca luego de terminar la prueba de las planchas, 120 y 40. Vemos que aquí se incrementó el doble la frecuencia respiratoria. Ahí uno podría hacer análisis estadísticos de los resultados.
pero no es el objetivo de la actividad que ustedes tienen que hacer. Solamente que vean la relación. Ustedes deberían darles algo parecido, ¿ya? Lo mismo hizo el estudiante 2, el 3 hasta el 10º, pero fíjese que después les pidió que se midieran solamente la frecuencia cardíaca después de hacer 3 series del mismo ejercicio y después de 5 series. Entonces, interesante observar lo que pasa aquí, en el caso del estudiante 1, su frecuencia cardíaca pasó de 120 a 100 y después bajó a 90. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el organismo se adaptó. Es decir, cuando al incrementar la actividad física se incrementa la actividad respiratoria, pero eso significa que hay mayor ventilación. Y eso a su vez hace que nuestras células, nuestros órganos se tengan que adaptar, la famosa adaptación al esfuerzo físico, que es lo que hacen los deportistas cuando entrenan. Eh, Parten de un cierto nivel de actividad física y de a poco van aumentando porque tiene que haber un proceso de adaptación. Debe haber una adaptación del organismo al esfuerzo y eso involucra que nuestros sistemas también estén preparados para satisfacer la demanda de oxígeno del organismo durante la realización de la actividad física. También deben tener en cuenta que el cuerpo después debe llegar a un estado de reposo. No puede estar siempre activado porque si no, los mecanismos de regulación no pueden actuar y si no podrían llevar a la muerte a la persona. Incluso hemos visto casos en los medios de deportistas jóvenes, deportistas de élite que han muerto después de una sobreexigencia por paros cardiorrespiratorios. Entonces, si a deportistas les pasa, imagínense lo que le puede pasar a una persona que no está acostumbrada a esto, ¿ya? Entonces, la práctica de algún deporte en forma constante hace que los sistemas cardíacos y respiratorios se adapten al nuevo requerimiento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aumenta la contractibilidad del corazón, eso hace que se mantenga el gasto cardíaco sin aumentar demasiado la frecuencia. Es decir, el corazón trabaja menos para conseguir que la sangre llegue a todos los tejidos. Debe haber una regulación, ¿cierto? De esto. Cuando se habla de gasto cardíaco se refiere al volumen de sangre que bombea el corazón. Otra forma, ¿cierto?, de adaptarse al nuevo requerimiento de oxígeno, bueno, es aumentar la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada contracción, así como la magnitud de los movimientos respiratorios. Hay una estrecha relación, se aumenta uno, el otro también, en la parte respiratoria, y el sistema respiratorio también es capaz de adaptarse y equilibrar. Y esto, ¿qué es lo que conlleva? Un mejoramiento en la eficiencia del intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares, debido al aumento también de la superficie capilar. Al llevar mayor volumen, los vasos sanguíneos también deben ser capaces de distenderse para llevar este aumento, ¿cierto?, del volumen sanguíneo. Y esto a qué conlleva el aumento de la capacidad de la utilización del oxígeno. El oxígeno es el combustible fundamental para nuestras células. Si bien los azúcares nos permiten obtener energía, la glucosa, que es el principal nutriente a nivel celular, si no está presente el oxígeno, esta no se puede metabolizar. De ahí también la importancia de incorporar el oxígeno a nuestro organismo. Nuestras células lo usan para poder hacer la combustión de muchos nutrientes. Somos organismos que tenemos un metabolismo aeróbico. Necesitamos el oxígeno para poder funcionar. Entonces, este conjunto de modificaciones se puede lograr, ¿cierto?, con el entrenamiento físico, y así se asegura también el suministro de oxígeno a los diferentes tejidos del organismo, y eso nos lleva al famoso adaptamiento o acondicionamiento físico.
Y eso a la larga tiene beneficios también para la salud. ¿Qué pasa cuando realizamos actividad física? Bueno, se ven alterados estos parámetros, como ya lo vimos. ¿Hay una alteración en la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca? Sí, en un inicio, pero posteriormente debemos observar, ¿cierto?, que haya un retorno a la normalidad. Si no, estamos en presencia de un caso de hipoxemia y eso puede llevar a que también se detenga la actividad cardíaca. Relacionado con esto, bueno, los famosos signos vitales, cuando medimos los signos vitales, nos referimos prácticamente, especialmente en cuatro: el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, que son los que ya hemos visto, y además la temperatura y la presión arterial, que están todos muy relacionados, es decir, la presión arterial, ¿cierto?, es la que mide el flujo de sangre que pasa por nuestros vasos sanguíneos, la presión arterial, y una forma de transportar el calor también es la sangre. Entonces está todo asociado. Los profesionales de la salud, siempre que uno va a visitarlos, ya sea por un tema consultivo o una urgencia, deben establecer estos parámetros, son capaces de observarlos, de medirlos y a su vez vigilarlos para ver cómo está funcionando la persona y si está en condiciones para irse a su casa, si está bien, si no, debe seguir ahí en observación y ver qué pasa finalmente. Los signos vitales también van a variar según la edad del individuo, el sexo del individuo, el peso y también el estado físico y su estado de salud general. Eso es variable. Pero se han establecido ciertos parámetros basales para establecer cuándo hay peligro, ya sea en el caso extremo, sería el aumento o la disminución de estos parámetros normales. Pero necesitamos tener algo que nos permita mantener desde donde nosotros medimos. A eso le llamamos en reposo, cuando la persona está sana. En un individuo adulto sano, promedio, que pese peso promedio 70 kilos, la presión arterial debería estar dentro de estos parámetros. Ustedes se preguntarán por qué hay dos valores. Bueno, cuando nosotros nos miden la presión, los aparatos que hacen la medición registran dos números, que uno tiene que ver con la presión del corazón cuando está contrayéndose las aurículas, y después que se contraen, estas aurículas se abren abriendo sus válvulas y el volumen de sangre es expulsado, ¿cierto? Y es contenido por los ventrículos que están en la parte inferior. Y también se puede medir el volumen de vaciamiento, eso registra otro valor, eso le llamamos la relajación en este caso, y da un valor más bajo. Y esto es la unidad del apellido, ¿cierto?, que se usa para medir presión arterial, milímetros de mercurio, y es una unidad de presión, y el rango está entre los 90, la presión sistólica, y los 120, y entre 60 y 80 la presión diastólica, es decir, la presión sistólica es la de contracción, y la diastólica es la de relajación o dilatación. La respiración está el parámetro entre 12 a 18 respiraciones por minuto, el pulso 60 a 100 latidos por minuto, y la temperatura se establece que está entre este rango, pero generando un promedio de 37. Si la persona está con la temperatura más alta o más baja, hay que hacer algo, hay que hacer que baje o que suba según el caso. Entonces, la frecuencia cardíaca, bueno, la frecuencia respiratoria también va a estar regulada por factores nerviosos, el sistema nervioso también está ahí regulando, está asesorando que esto también funcione,
Y ya hemos visto los valores promedios. En el caso de cuando la frecuencia cardíaca es baja del promedio, ahí hablamos que la persona está en un estado de bradicardia, cuando los latidos por minuto son menos de 60. Cuando la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto, a eso le llamamos taquicardia, es una aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa en estos casos? Bueno, si esto no se controla, puede llevar a una sobreexigencia del corazón y detenerse finalmente. Y si se detiene el corazón, no llega sangre a los tejidos y terminan muriendo por falta de nutrientes. A eso le llamamos infarto. Los infartos son cuando no llega irrigación sanguínea a los tejidos y a los órganos. Los infartos no solamente ocurren en el corazón, pueden ocurrir a nivel celular, a nivel orgánico, a nivel sistémico. Eso es un detalle. La bradicardia, bueno, cuando los latidos son muy bajos, no van a llegar tampoco los nutrientes a las zonas y va a colapsar el organismo. Entonces, por suerte tenemos alguien que ayuda a que esto también se regule. Bueno, les decía el sistema nervioso, en este caso, una de las tantas ramas del sistema nervioso, la que es llamada rama parasimpática, es la que hace que cuando la frecuencia es muy alta, estas fibras parasimpáticas, estos nervios van a inervar el corazón y le van a mandar la señal de que debe relajarse, porque si no puede llevar al individuo a la muerte. En el caso de la aceleración sería la rama simpática. Ahora, ¿cómo medimos la frecuencia respiratoria? En el caso de la frecuencia cardíaca la medíamos con el electrocardiograma. En este caso, para medir la frecuencia respiratoria, se usan distintos instrumentos. El que les muestro acá es un método antiguo, ahora se hace de otra forma, pero el método es como básicamente el mismo, por eso les muestro este. El aparato se llama espirómetro. El espirómetro es un aparato que consiste en dos recipientes, uno superpuesto sobre el otro, y estos dos recipientes tienen en su interior al medio un tubo que está conectado con el exterior, en el cual el individuo puede soplar cuando se le pide que expulse el aire en la expiración. Ese gas que va a expulsar va a salir por el tubo y el líquido que está aquí, hay un líquido, una solución aquí, va a modificar su volumen. A medida que la persona vacíe su pulmón, va a haber una modificación del volumen y esto está conectado con un lápiz que va a ir registrando en un papel muy parecido al electrocardiograma distintas ondas. Y ahí pueden ellos saber si la persona está teniendo ventilación óptima o si es que está obstruido o si hay una restricción de la respiración. Ahí están las gráficas. En el caso normal, esto debería dar los valores, no se fijen tanto en los números, en las letras, solamente ver las diferencias de curvas que se dan. En el caso de un paciente que esté obstruido, este debería ser el resultado del espirómetro, y un paciente que esté con sus vías respiratorias casi bloqueadas, no haya paso, la gráfica va a indicar esto, y obviamente que eso los profesionales de la salud saben interpretarlo y van a tomar las medidas necesarias. Acá vemos otra figura en el caso de qué pasa cuando una persona tiene una obstrucción o una restricción de la respiración. Se puede deber a muchos factores, multifactorial. Pueden ser algunas condiciones de infecciones,
respiratorias, porque estuvo sometido a gases tóxicos. Ahí también puede ser que los órganos del sistema respiratorio también fallen, haya una infección por virus, por bacterias que los ataquen, ¿cierto? Y me quería detener en estas dos. El asma y la bronquitis son dos condiciones en las cuales hay una resistencia de las vías respiratorias. En el caso del asma se da por situaciones estresantes, es decir, cuando estamos estresados, las vías respiratorias pueden estar contraídas, no abiertas, y al estar contraídas por actividad nerviosa se contraen y eso hace que el aire no pueda pasar por las vías respiratorias. Entonces las personas que tienen asma, lo que hacen para solucionar eso es ocupar un inhalador que tiene un compuesto químico, un medicamento cuyo efecto es relajar las vías respiratorias, hacer que se abran. Y al abrirse se disminuye la resistencia y la persona puede ventilar más normal. Eso es lo que ocurre en el caso del asma. Hay otras situaciones en que puede ocurrir asma por un agente alergeno, ¿cierto? Una sustancia química que esté en el aire y que hace que también las vías se contraigan. En el caso de la bronquitis en este caso es una inflamación de los bronquios y puede deberse a un microorganismo, una bacteria, un virus, que al llegar a esta zona hace que los bronquios produzcan mayor mucosidad y esta mucosidad puede tapar las vías respiratorias. Y eso sería una obstrucción. Es una respuesta que tiene el bronquio, ¿cierto? Eh, las vías respiratorias producen mucosidad como protección, como una forma de mantener húmedas también las vías respiratorias. Debe haber una humedad para hacer más fácil la difusión de los gases, pero cuando hay una infección puede hacer que los bronquios produzcan más mucosidad para tratar de expulsar al microorganismo de esa forma. Eh, Tiene dos lados esto. Eh, Produce mucosidad para defenderse, pero la mucosidad, el exceso, también puede obstruir las vías respiratorias. Intercambio de gases o hematosis. El intercambio de gases, sabemos que los pulmones lo realizan específicamente en los alvéolos pulmonares, y en los alvéolos están asociados a los capilares, que son los que van a traspasar el dióxido de carbono para que éste sea expulsado por el alvéolo, y el oxígeno que está dentro del alvéolo, que viene desde el exterior, es tomado por el capilar, por los glóbulos rojos que están ahí, y se asocian con él y lo pueden llevar a los otros órganos o células que se necesiten. ¿Qué implica eso? Bueno, hay una proteína que está al interior de los glóbulos rojos que se llama la hemoglobina, y la hemoglobina sabemos que tiene cierta capacidad de unirse al oxígeno. A eso le llamamos, cuando se une al oxígeno, quiere decir que está llena y se lo lleva, y para captar otras moléculas de oxígeno viene otro glóbulo rojo con otra hemoglobina. Cuando están llenas, a eso se le llama saturación. Cuando uno va a un servicio de salud, con una consulta o por urgencia, dentro de los parámetros que miden, también miden el porcentaje de saturación de oxígeno. Ese es otro dato importante que los especialistas tienen que saber. Si el porcentaje de saturación es bajo, quiere decir que hay un caso de hipoxemia, hay una disminución en la presión de oxígeno en la sangre arterial, y eso significa que el oxígeno no va a llegar al resto de los órganos que lo necesitan. Que eso puede ser causado por múltiples factores, ¿ya? Entonces, hipoxemia es cuando
Hay baja concentración de oxígeno en la sangre. Hipo significa bajo, de oxígeno, y emia, todas las palabras que los médicos utilizan y diga emia se refiere a sangre. Acá vemos una imagen de un corte de una muestra de alvéolos de un humano, y este es un corte de alvéolos de un humano que está con una condición, una enfermedad respiratoria. En este caso, los alvéolos sus paredes se ven más gruesas. A eso se le llama fibrosis. Fibrosis intersticial difusa. Fibrosis, es decir, un engrosamiento de las paredes del alvéolo. Los alvéolos normales no tienen paredes muy gruesas, porque la idea es que los capilares que están alrededor, el oxígeno y el dióxido de carbono difundan lo más fácilmente posible, entonces no debe haber una barrera tan gruesa para que esto pase. En este caso hay una condición donde son las paredes más gruesas, entonces eso a lo mejor va a perjudicar el intercambio gaseoso. Y acá les muestro la comparación de un alvéolo sano, en este caso. Todos estos son alvéolos, los alvéolos son millones, no solo uno. ¿Ya? Pero uno habla de alvéolo para especificar lo que ocurre, para entender el proceso, pero son muchos y que están en constante actividad, ¿cierto?, para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, si pudiésemos ver en un microscopio el tejido de alvéolo normal, esto es lo que deberíamos ver. Acá vemos una radiografía de una persona que está sufriendo un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Los síndromes de dificultad respiratoria aguda pueden deberse a múltiples factores. Los más conocidos son los microorganismos que causan afecciones respiratorias, bacterias, virus, pero también pueden ser contaminantes atmosféricos, es decir, que haya presencia de gases tóxicos. Este individuo, si uno observa su radiografía, es poco lo que podemos notar los pulmones. Si bien